Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados, por Radio USEC. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Lecturas Asombrosas. Quiero contarles que estamos en nuestro segundo programa de nuestra temporada número 23, acercándonos a la celebración del 5º año de Lecturas Asombrosas, este programa de difusión literaria y cultural que nace al interior de la comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito, y hoy, que es jueves 10 de noviembre, estoy con un periodista, escritor y gestor literario y cultural maravilloso que espero que en este programa podamos disfrutar, conocer de su trabajo y además de la generosidad que él tiene también al compartir todo ese acervo literario que ha ido construyendo en toda su trayectoria. Así que desde Santiago de Chile hasta Bogotá, este enorme saludo de bienvenida, Juan Camilo Rincón. Gracias por estar hoy aquí en Lecturas Asombrosas. Lecturas Asombrosas es un espacio maravilloso. Desde Bogotá lo seguimos con todo el corazón. Y quiero agradecerte que me permites estar aquí contigo y con todos y todas tus oyentes. Y estoy feliz. Arranquemos esta charla que va a ser bellísima. Estamos jueves 10 de noviembre. Vamos a conversar de el último trabajo publicado de Juan Camilo, que está arrasando a niveles académicos, a niveles de los lectores, que no solo nos gusta leer para entretenernos, sino que también, atención a aquellos lectores que les gusta saber sobre historia, sobre la historia literaria, y en este sentido vamos a conocer el trabajo del ensayo de Juan Camilo Rincón, que se llama, y les voy a mostrar aquí en esta hermosa portada, Colombia y México entre la sangre y la palabra, que ha sido publicada este año por la editorial Palabra Libre. Así que ojo, porque está en su formato tradicional, que es el libro que ustedes ven aquí, pero ya está la segunda edición en Amazon, así que por favor es un imperdible. Y en este programa, en esta emisión, vamos a dejar bien en claro por qué. Así que bienvenidos a esta conversación. Antes de contarles quién es Juan Camilo, quiero contarles además que como comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito, queremos hoy recordar a la figura del narrador chileno Luis Gutiérrez Infante, nuestro querido esencial de la comunidad, que como ustedes ya saben, partió este año, nos dejó sin antes dejarnos su última publicación. Ahí ustedes pueden ver Barvenecia, publicado en Chile por Aquén, La Luz de lo Invisible Ediciones. ¿Y por qué hoy lo recordamos, 10 de noviembre? Porque él estaría hoy celebrando su cumpleaños número 58. Permítanme esta pequeña mención, porque además de ser parte de nuestra comunidad, ser un gran escritor chileno, ha dejado una obra de 7 libros publicados, y tuve el enorme privilegio de trabajar con él en esta selección de 9 cuentos que se llama Barvenecia. Así que feliz cumpleaños hasta el cielo, a nombre mío y también de nuestra comunidad, para nuestro querido esencial Luis Gutiérrez Infante. Y de paso recordarles que ya se encuentra en librerías. Así que gracias, Camilo, por darme este espacio, hoy recordando a este gran narrador chileno. Bien, ¿quién es Juan Camilo Rincón? Periodista, investigador cultural, magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido ganador del Premio Distrital de Crónica y de Artes 2018 y en el 4º Seminario de Periodismo Cultural de Medellín el año 2020. Entre sus libros publicados, y pongan atención porque la idea es tener esa biblioteca del autor Juan Camilo Rincón completísima. Manuales, métodos y regresos en Arango Editores del año 2007,
Ser colombiano es un acto de fe. Historias de Jorge Luis Borges y Colombia, Libros y Letras 2014. Viaje al corazón de Cortázar, Libros y Letras 2015. Nuestra memoria es para siempre, que es un libro digital a cargo de la Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia y Señal Memoria del año 2017, y por supuesto este ensayo que nos convoca hoy, Colombia y México, entre la sangre y la palabra, que ha sido publicada, y atención porque en canales de YouTube, en su página web, en Instagram, ustedes pueden ver ya que está siendo presentada, comentada y conversada con diferentes actores, tanto colombianos como extranjeros, y eso es una maravilla que suceda. Ha sido invitado a ferias del libro en Bogotá, Cali, Guayaquil, La Habana, Medellín, Pachuca, Popayán y Guadalajara. Su trabajo también ha sido reseñado en revistas colombianas, en la revista Casa de las Américas en Cuba, y también en Variaciones Borges de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Ha sido ganador de becas para investigación en Colombia, México y Argentina. Y sus crónicas han sido escogidas entre las mejores del diario El Tiempo en 2014, 2018 y 2020. Así que pueden también regresar a esas crónicas. Y es además reseñista literario para este diario. Quienes tenemos contacto directo con Colombia, el diario El Tiempo es nuestro referente también en ello. Y colabora con medios como El Espectador y El Telégrafo en Ecuador, diario El Universal de México y revistas en España. Ha realizado conversatorios en Colombia y el extranjero sobre literatura colombiana, y ha moderado conversaciones en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la Filbo, los años 19, 20 y 2022. Y además, no contento con eso, toda su experiencia la lleva a el enorme y responsable trabajo de jurado en diversos concursos literarios como Bogotá en 100 palabras, los años 18 y 19. Y no contento con eso, y aquí está lo que yo decía, la generosidad de Juan Camilo de trabajar y compartir todo su acervo literario y cultural como tallerista de escritura creativa y nuevas narrativas multimedias para la red de bibliotecas públicas de Bogotá, Bibliored e IDARTES. Así que estás en todos los frentes, y algo que quiero enfatizar y que me llena de orgullo, porque para mí eres un referente, Juan Camilo, has realizado más de 250 entrevistas a escritoras y escritoras de toda Latinoamérica y también de España. Así que vamos a darle también un tiempito a ese tema, que me parece que como colegas es importante contarles de ese trabajo. Bien, comencemos con este ensayo que según lo que he investigado y te he escuchado en otras entrevistas, te llevó 10 años. Este ensayo que titulaste Colombia y México, entre la sangre y la palabra. Quiero saber cuál fue el primer impulso que te lleva a reconstruir esta historia que está, de acuerdo a quienes yo he escuchado y que han conversado contigo, tiene toda esta realidad de hechos históricos y entrelazada con esta ficción. ¿Cuál fue el primer impulso que te llevó a esta titánica tarea? Pues imagínate que pasa algo que es muy loco, todo es culpa de un chileno que admiro y quiero mucho. Porque hace mucho tiempo Bogotá, los que conocen a Bogotá saben que está escondido en plenas montañas, encerrado, ¿no? Entonces, si uno quería ver o que llegara algún centro cultural o llegara alguna información cultural, un libro, un piano, un arpa, lo que fuera, estamos hablando, hablamos de 200 años hasta hace 70, 80 años. Era supremamente complicado porque
venía digamos, de Madrid, venía la información y tenía que recorrer el océano durante muchísimo tiempo, llegar a Cartagena, de Cartagena a Barranquilla, después irse en un vapor por el río Magdalena, hasta llegar a un puerto que se llama Honda, en Honda o en burro o en personas se subía el peso y comenzaba a subir hasta llegar a Bogotá. Bogotá es una cosa muy loca porque Bogotá es una capital que no es puerto, no es como Buenos Aires, que está ahí, que está fácil, o no es como Santiago, que no es puerto, pero igual está muy cerca al mar. Es que nosotros, de verdad, el viaje es una cosa supremamente complicada y eso generó como una distancia, como una separación. Pero a pesar de eso, que nosotros nos vimos siempre muy aislados, siempre hubo gente que vino aquí a Bogotá. Recuerdo una vez, aquí hay un museo que se llama el Museo del Oro. Yo era muy chiquito, tenía, no sé qué decirte, tenía como unos 8, 10 años, 12 años, y mis papás tenían algunos libros en la casa. Y entre esos tenían Confieso que he vivido, que mi mamá lo ama. Y tenía Para nacer he nacido. Y caminé, nos llevaban como, el colegio lo llevaba a uno de los museos, ¿no? Entonces visité el Museo del Oro, que es bellísimo, están todas esas figuras muiscas, bellísimas de oro, chiquiticas, que uno puede ver en cualquier exposición. Y había un cuenco en la puerta, muy bonito antes. Ya no está, pero antes había un cuenco de oro, bellísimo. Años después, revisando uno de esos libros de mi madre y de mi padre, encontré que una persona como Pablo Neruda había caminado por esa plaza de Santander, había entrado a ese mismo museo, había visto esa misma exposición que yo vi, y al salir vio todo lo que nos habían robado los españoles y lloró en ese cuenco. No, como es la imagen muy nerudiana. No, pues sabemos que no lloró en el cuenco, pero como que el concepto me pareció muy bello. Y dije como, venga, todos caminaron por acá, por esas tierras. ¿Quiénes caminaron por acá? ¿Quién caminó por las mismas calles que yo caminé? ¿Quién estuvo acá? Entonces, de los que a mí me llamaba mucho la atención, estaba Jorge Luis Borges. Borges vino 3 veces a Colombia, que para mí fue impresionante ir a la misma biblioteca donde él se presentó durante mucho, mucho tiempo. Caminar por la Plaza de Bolívar, que para nosotros es esencial, y me di cuenta que había una relación. Y durante mucho tiempo comencé a decir, bueno, ¿quiénes son los países que tuvieron contacto con nosotros muy profundo? Pues uno no puede decir, digamos, Colombia, Vietnam, porque no existió una conexión, ¿no? Yeah. Pero latinoamericanamente sí hubo 3 países que son esenciales en esta conversación, 3 o 4, dependiendo, pero a veces unos dicen 3, otros dicen 4, yo pienso que son 4 maravillosos, que hay una historia bellísima. La primera es con Argentina. Colombia y Argentina tienen una conexión increíble. La segunda es Colombia y México, que tiene una conexión también increíble, que vamos a hablar ahorita más adelante. La tercera es Colombia y Chile, que no te imaginas las historias interesantísimas que hay guardadas al respecto. Y la otra es Colombia y Cuba. ¿Qué pasaba? Nosotros no teníamos grandes impresoras de libros. Sí, existían, no podemos decir que no, pero la mayoría de libros, como también les pasó a ustedes, venían de Buenos Aires, venían de México o venían de Barcelona. Entonces, cuando uno lee los primeros años de Gabriel García Márquez y encuentra esos libros, esa revisión de libros, las primeras traducciones, los primeros libros que él leía, él esperaba que llegara el barco para que llegara a la librería y conocer las primeras publicaciones al respecto. Y las traducciones venían de esas zonas. Dije, bueno, aquí hay algo escondido, aquí hay algo que yo puedo como presionar muchísimo. Hay una información maravillosa. Y lo primero que comencé a preguntar es, ¿quiénes vienen? Encontré gente increíble, que ahorita hablaremos, pero también me di cuenta que no solo fue la gente que vino a Colombia, también fue la gente que se fue a otros países a aprender, a conectarse, a vivir y a tomar del agua cultural de otros países.
y una conexión muy bella con el tema de México. Mis dos primeros libros es Ser colombiano en un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia, de investigación, y ese libro tiene una característica muy bonita, es que son las historias de las visitas de Jorge Luis Borges a Colombia, 63, 65, 78. Y cómo leer Borges que construyó una generación de escritores que ahorita estamos leyendo y que estoy seguro que si yo te digo William Ospina o Piedad Bonet, tú vas a decir, los conozco perfectamente. Y es entender que, claro, y viene una conexión ahí, Ángeles, que es bellísima, que ellos siempre estuvieron conectados a esa obra. Incluso uno puede, de cierta forma, Gabriel García Márquez decía, yo tenía discusiones políticas con Borges, pues como no tenía como una afinidad, pero sus cuentos fueron esenciales para escribir los míos, ¿no? Eso fue con Argentina, después fue con Cortázar, que hizo una investigación que se llama Viaje al corazón de Cortázar, y luego me gané un premio de la Presidencia de la República Argentina para hacer una investigación de Sábato y Colombia, que me metí por ahí, me fui a santos lugares, vos que conoces muy bien, cogí el tren desde Buenos Aires, llegué a santos lugares, golpeé a la puerta, me abrió la nieta y me permitió meterme en los archivos y revisando cajas llenas de premios a Ernesto Sábato, encontré la Cruz de Boyacá que le dieron en 1984 aquí, en Colombia. Porque él fue muy reconocido acá y tuvo dos visitas en el 69 y en el 84. Tal vez, estoy casi seguro, no, ahorita no me acuerdo bien, pero sí. Y viene esa imagen de esas conexiones y dije, no son las únicas. ¿Qué pasaba con Neruda? ¿Qué pasaba? Y hubo una pregunta que yo me hice que fue muy interesante, fue ¿por qué una de las obras más importantes de la literatura colombiana que describe qué es ser un colombiano no fue escrita en mi país? Que es 100 años de soledad. 100 años de soledad es escrita en México, ¿no? Sí. Entonces ahí dije, bueno, aquí comienza a existir una colección, hago una investigación que se la ofrezco al gobierno mexicano, con la cual me gano el FONCA mexicano y el Ministerio de Cultura de Colombia, me gano esa beca, el FONCA para extranjeros, y me voy a investigar de Comala a Macondo, la relación entre Colombia y México, desde dos pueblos que son pueblos imaginarios. Macondo no existe, Comala existe como pueblo, pero no existe, pero uno no va allá y habla con los muertos, ¿no? Por ahí uno no se cuenta a Pedro Páramo, ¿no? Entonces, no sé, como es distinto, ¿no? Entonces hay un concepto de creación imaginaria que me pareció bellísimo, digamos, de lo que hizo Neti también. Y vi que había una conexión latinoamericana al respecto, y dije, voy a investigar. Y me voy a México y descubro que no es el único, que hubo muchos escritores colombianos que fueron, como, digamos, Porfirio Barba Jacob, que es un gran poeta colombiano maravilloso. Y de pronto encuentro un fotógrafo como Leo Matisse, y de pronto encuentro a otros grandes escritores que estuvieron allá, como Álvaro Mutis, y dije, venga, esto no es una investigación para un artículo o una crónica, esto es una investigación para un libro. Y me encerré 9 años de investigación entre colecciones públicas y privadas, de bibliotecas públicas y privadas, revisando las conexiones, tanto en México como en Colombia. Hice varios viajes para tener esa conexión. Después de encontrar cierta información al respecto, me di cuenta que los archivos, que las cartas, Ángeles, las cartas son esenciales en esta conversación, que digamos también las dedicatorias. Y después de investigar todo eso, ya teniendo toda esa información, que eso fue un cojonal de tiempo, comencé y me metí en las hemerotecas. Entonces, revisiones de periódicos, revisiones de revistas. Encontré esas visitas, esas conversaciones, esas entrevistas. Y al final, después de todo eso, decido hacer 20 entrevistas que se encuentran en este libro, donde conecto todo al final hasta la actualidad, porque la idea no era solo tener una conversación de hace 30, 60 o 50. Me di cuenta molestando, Ángeles, que
tú te imaginas la Pangea, ¿no? Entonces, Sí. pensemos en la Pangea, cuando todos estamos pegaditos. Y cierren los ojos un momento, imaginen cómo estaba México y quién estaba pegado a México en un momento. Era Colombia. Cuando ya hay los movimientos tectónicos y todo toma su forma de hoy, los límites físicos se separan y se crean nuevos límites físicos, pero los límites culturales siguen estando presentes. Y es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Encontré, digamos, cuando uno va caminando en el Museo de Antropología en Ciudad de México, uno encuentra que en las tumbas de los mayas o de los aztecas habían esmeraldas colombianas. Cosas así loquísimas, o sea, esa conexión existió. Y más adelante, si uno quiere pensar en la época de la colonia española, hubo un hombre profundamente enamorado de Sor Juana Inés de la Ay, Cruz. sí, lo encontré genial. Yo soy estudiosa de Sor Juana Inés y no sabía ese dato, pero él llega, pero ella ya estaba fallecida, ¿o no? Esa historia es bellísima porque él, ¿qué pasa? Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz, una de las grandes escritoras y es como una de las grandes representantes de la literatura latinoamericana en todos los tiempos. Y es ¿No? la que es la que inició la escritura de mujeres. O sea, ella fue la Claro, que inició. y yo pienso como, ella inició también la de los hombres, aquí no vengan a decir que ella inició todo. Ella inició todo. Eh, Sí, en realidad, sí, ella inició todo. eso me parece increíble porque, claro, y comienza a andar su poesía por todos lados, y llega al nuevo reino de Granada, que así nos llamábamos en la época de la colonia, y un hombre la lee, y eso es lo interesante de la poesía que tiene características religiosas, pero a la vez tiene características de ¿cómo decirlo? Tiene características románticas, como el cantar de los cantares. Uno, hay cosas del cantar de los cantares que Como uno de puede- entrega total, ese amor físico que pasa sublime. Claro. Y es ese concepto religioso que es maravilloso, pero que también tiene ciertas características humanas que pueden ser reconocidas en una relación con otro. No, no tanto divinas, sino... Y pues este hombre leyó esas maravillosas poesías y se enamoró. Es una cosa que uno dice, Jesús. Y no, yo lo entiendo. Imagínate la primera vez que uno tiene encuentros con esa obra. Entonces Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, neogranadino de pura cepa, lee esa poesía y dice, yo quiero alejar de los brazos de Dios, quiero llegar al monasterio de Sor Juana Inés de la Cruz, quiero alejarla de los brazos de Dios y traerla a los brazos más humanos que son los míos, ¿no? O sea, él ya tenía todo el plan. Ya me parece divertidísimo. Pero uno como enamora a alguien que habla en términos poéticos, pero es con poesía. Entonces, él escribió un libro de homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, mientras que lo escribía, y mientras que iba a publicarlo, pues porque no habían como formas de publicarlo aquí fácilmente en el Nuevo Reino de Granada, pues Sor Juana Inés de la Cruz está ayudando a los enfermos y una de esas enfermedades le toca su cuerpo y la deja ir, se la lleva. Entonces este hombre no logró su cometido de entregarle sus poemas porque se quedó ahí profundamente enamorado. Y yo pienso como, bueno, es muy stalker este hombre, como ir allá no al monasterio, sino al El convento, convento, el convento. sí, y golpear allá a Sor Juana, sal que tengo unos poemas que si te vas conmigo, no, hubiera sido como bastante loco esa historia. Creo que estuvo bien así como off the record que hubiera pasado, pero entendemos que hay, y eso es la intención de un lector, es que hay obras que lo marcan a uno tanto, que uno queda profundamente conectados a ellas toda la vida, ¿no? Así Y uno es. no recuerda, uno no lo recuerda a él por su obra, sino por la locura con Sor Juana. Con Sor Juana, sí, no conocía esa anécdota y la voy a tomar. Juan Camilo, tú eres un profesional integral. Eres periodista, eres escritor, ocupas las herramientas del periodismo para investigar, escribes ensayos y crónicas con, no sé si habrá sido tu objetivo al estudiar periodismo, y es como yo lo veo desde acá,
con esta distancia geográfica, el aporte de la historia literaria latinoamericana. Mientras tú nos ibas relatando este primer impulso, estas idas y venidas de los grandes escritores de México hacia Colombia, de Argentina hacia Colombia y viceversa, dentro de esos episodios que investigaste, según tu visión de periodista, cuando estabas investigando, ¿cuáles han sido los más, o con qué se encuentran los lectores que son los más asombrosos, aparte de este que recién nos contaste? Pues imagínate, voy desde el Nuevo Reino de Granada hasta nuestros días. Entonces hay unas historias loquísimas, bellísimas y además impresionantes. Entonces hay una que a mí me encanta. Entonces que no sé cómo los guío. Ya, hay un gran maestro de la intelectualidad y un gran escritor mexicano que se llama José Vasconcelos. Cuando uno habla de las dos características de por qué México culturalmente es tan importante para América Latina, uno debe entender por dos razones. Cuando hay la Revolución Mexicana genera dos hitos. El primero es la construcción del conocimiento para el pueblo. Entonces, lo que pasa es que un gran presidente de la Revolución Mexicana, ser presidente en México en la Revolución Mexicana en los primeros años era un riesgo porque les hacían atentados o morían. Decide llamar a este hombre que se llama José Vasconcelos como al Ministerio de Educación en el momento mexicano y le dice, vamos a construir esta vaina muy fuerte, necesito que me ayude. Entonces, vamos a construir algo increíble. Entonces, le da la batuta a este hombre, que es un genio, pues imagínate, llama a Gabriela Mistral a México y le dice, venga. 1922, fue eso. Imagínate. No hace para acá. Entonces, ese nivel, el man era muy visionario. Están nuestros queridos loquísimos muralistas mexicanos por todo el mundo y les dice por qué no se vienen. Pues allá como Diego Rivera deja de molestar a Picasso y hacer cosas raras y decirle que en México comiste carne de hombres, mejor vente para acá y pinta, ¿no? Entonces, logra atraer todo el conocimiento. Pues imagínate, uno mira los libros de enseñanza de esa época, para séptimo de primaria, séptimo de bachillerato o cuarto de primaria, y el libro tenía la portada de una pintura de Diego Rivera. ¿Sí me entiendes? Todas las personas que estudiaban en ese momento tenían ese concepto. Y se crea todo este fortalecimiento del muralismo con Siqueiros, con Orozco, con Diego, y hacen una vaina impresionantemente bella, ¿sí? Y creo que es uno de los grandes encuentros, ese proceso educativo que a mí me llama mucho la atención. Y lo segundo es que es un proceso muy interesante, es que México toma una decisión distinta a ciertos países latinoamericanos. Ustedes la tienen también, como la tiene Argentina, es abrir la puerta a los migrantes. Nosotros no, nosotros somos bien cerraditos. Pues imagínate venirte a Bogotá después de todo eso. Guimarães Rosa en 1948 llegó a Bogotá y le dio un soroche, nosotros le llamamos soroche porque como somos nuestra capital es tan alta, pues cuando la gente viene de Río de Janeiro, pues le da un mareo durísimo, ¿no? Y se sienten todos maluquitos. Entonces eso le llamamos soroche. Imagínate, Guimarães le decía a Bogotá la cárcel de los Andes. Entonces, bien fría, llueve todos los días. Antes era mucho más fría que ahora, por lo menos ahorita sale un poco más el sol. El cambio climático ayudó un poquito, eso está mal porque el cambio climático es terrible, pero el tema es que era muy difícil, ¿no? El tema de acercarse a los centros culturales colombianos. Pero México abrió las puertas, como lo hicieron ustedes antes, como lo hizo Chile, como lo hizo Argentina. Y uno de los primeros espacios es abrirle las puertas a la República Española, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, aquellos que estaban luchando contra Franco, que al final pierden, los que pierden son los grandes intelectuales. La generación del 27, el 90% de la generación se va del país, de España, ¿no? Neruda los ayuda a salir, pero México también hace una gran fuerza. Recibe a grandes intelectuales de la generación del 27.
Sabemos que Lorca, Hernández mueren, pero hubo otros que sí sobrevivieron. Pedro Salinas hizo un recorrido, Guillermo de Torres se queda abajo de los españoles, se queda allá con Nora Borges y con Giorgi, y crea incluso hace parte de una editorial. Rafael Alberti también hace un recorrido, León Felipe termina en México, ¿sí? Max Edu termina en México, y pues como el más grande de los grandes, como que siempre lo digo y la gente entiende cómo fue este movimiento, fue Luis Buñuel, ¿no? Que termina haciendo películas allá. Entonces, estos dos hitos son los esenciales para entender lo que pasó en México y por qué entre esos después vino la Segunda Guerra Mundial. Llegaron muchos intelectuales importantes, judíos o que no tenían que ver con las características que veía el nazismo en ese momento. Llega Leonora Carrington, digamos, que además de ser una gran escritora, es una gran artista, pintora y escultora y todo eso. Es una genio, ¿no? Entonces era una genio. Y entre esos grupos también llegaron latinoamericanos. Pero volvamos al primerito que era Vasconcelos. Pues Vasconcelos decide la brillante idea de ser candidato presidencial mexicano y pierde. Entonces, ¿qué pasa? Pues le dio miedo, pues porque lo que les contaba, pues, ser político en México en ese tiempo era un tema supremamente arriesgado. Entonces él decide, por amenazas, irse del país y hace un recorrido muy interesante por América Latina, incluyendo el viene aquí a Colombia. Y en Colombia le toma una foto con un vaso. Es un día, estoy revisando los periódicos, las revistas de la época, imagínate. Aquí en Colombia se llama la revista Cromos, que es una como de las más importantes, cuando las revistas son gráficas, o sea, que son gráficas que tienen fotos. Y encuentro en una publicidad, Ángeles, una publicidad de cerveza que dice que está Vasconcelos con una cerveza en la mano y una nota de él que dice: estoy probando una de las cervezas con mejor cuerpo, mejor sabor y mejor calidad. Nunca en mis recorridos por el mundo he probado algo tan delicioso como la cerveza Bavaria. Entonces, abajo decía, porque aquí en Colombia había una discusión muy grande porque la gente del común bebía la chicha. Entonces, las empresas cerveceras estaban haciéndole la lucha a la chicha. Entonces, le decían a la gente que si tomaba uno chicha se volvía burro, o era un burro, porque había situaciones en que, pues como pasa con la gente que no sabe controlar el alcohol, se habían cogido a cuchillos o algo, ¿sí? Entonces, pues había situaciones de violentas, entonces decían que la cerveza no emborrachaba de ese modo, emborrachaba de una forma diferente. Entonces, si uno quería ser un hombre elegante o intelectual como José Vasconcelos, tenía que tomar cerveza. Borracho por intelectual. Sí, pues en realidad todos los tragos se emborrachan igual, pero claro, era la publicidad de ese momento. Y me encanta pensar que esas cervezas, que yo no sé si pasa en Chile, pero aquí en Colombia durante mucho tiempo, la publicidad de las cervezas eran mujeres en bikini bailando en la playa. Esa misma cerveza, en realidad, durante años antes, el símbolo de esa cerveza era José Vasconcelos, ¿no? Entonces, me pareció bellísimo encontrar como esa conexión que era bastante bonita. Y hay muchas historias, muchas más. Sí, eso es lo que te iba a decir, porque además, no solo tú recoges esta investigación de los escritores que tienen relación directa entre México y Colombia, sino que además te das el tiempo, ya lo mencionaste, de entrevistar a escritoras y escritores totalmente vigentes, contemporáneos, que en esas conversaciones te dan también su visión de esta relación, ¿cierto? Por el lado de México está Jorge Volpi, Elena Poniatowska, por el lado de Colombia está Piedad Bonet. Deja ver mis apuntes. Mira, está Juan Villoro, está Jorge Volpi, está Guillermo Arriaga, está Elena Poniatowska, está Margot Glantz. Margot Glantz, que es magnífica. ¿Cómo cambia tu visión después de estos 10 años? ¿Cómo cambia tu visión después de este ensayo, de este trabajo, de estas conversaciones, de este encontrar tesoros?
¿Cómo cambia tu visión del panorama literario en ambos países? Mira que lo que pasa es que en 200 años, primero pensemos en 200 años desde que los países son países, eh, pasa algo muy interesante, es que sí, la primera discusión que tuvimos todos los latinoamericanos, no importa, siempre fue tratar de explicarnos quiénes somos, ¿no? Entonces, ¿qué es ser chileno? ¿Qué es ser argentino? ¿Qué es ser brasilero? Entonces, los primeros 100 años se fueron en eso, en crear símbolos e imágenes. Entonces, O'Higgins, Artigas, San Martín, Bolívar, Iturbide. Y siempre fue como crear esos héroes, crear la bandera, crear una representación de nosotros, pero también después fue el concepto de tratarnos de unificar, de tratarnos de crearnos como un concepto de unificación. Y hubo muchos intelectuales durante mucho tiempo que trataron de verlo eso en la primera época. Entonces, Vasconcelos mandaba intelectuales a ciertos lugares de América Latina a traer a llevar a México a Gabriela Mistral. Fue también un tema de unificación, un tema de llevar, de ver cómo creamos el concepto de latinoamericano, de hispanoamericano, de panamericano, de todos esos conceptos que estaban haciendo en ese tiempo. Y aquí, digamos, mandó a Pellicer, que es un gran poeta importantísimo mexicano. Entonces, un tiempo fue eso. Después la discusión fue la época de la poesía. Entonces, habían, como tú sabes muy bien, hay una época en que la poesía era esencial para nosotros en América Latina, que son finales de 1800, comienzos de 1900 hasta los años 50. Entonces, aparece desde Rubén Darío, pasando por Neruda, por Borges, por los monstruos de la poesía, y la conversación era poética. No se hablaba tanto de cuentos, no se hablaba tanto de novela. Los grandes representantes nuestros eran poetas. Y después viene la época de la novela, y después viene la época de la novela negra, y me he dado cuenta que lo que pasa con los países, especialmente con Colombia y México, es que la relación siempre ha sido muy fuerte. Lo que cambia es la motivación que los une. Ahora son las nuevas voces, ¿no? Las grandes escritoras colombianas y mexicanas están creando unas conexiones bellísimas por medio de la intelectualidad. El tema de la migración en Colombia y México es esencial, y esta conversación, digamos, lo está haciendo Monge, Emiliano Monge, o lo que está haciendo Vanessa Londoño como escritora colombiana. Y lo que nos damos cuenta es, lo que me di cuenta con las entrevistas, es que sigue fuerte. Hay relaciones en países que han sido muy fuertes en un momento, pero que después se rompen. Digamos, lo que nos pasa a nosotros con Venezuela. Nosotros dejamos de tener una conexión cultural con Venezuela durante mucho tiempo, y después se vuelve a fortalecer, y después se vuelve a romper y todo eso. Pero con México ha sido constante. Lo que cambia es la forma de conectarnos, de cómo nos unimos. Y las entrevistas permitieron eso, permitieron encontrarnos y ver y entender cuáles son las nuevas conexiones. Y a mí me parece muy bello, digamos, hablando con Margo, como que pues hay esencialmente un capítulo que tiene que tener dos símbolos colombianos muy importantes, que es Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. Como tú sabes, Álvaro Mutis llega primero y llega en un momento a invitar a García Márquez cuando lo ve supremamente complicado de plata, cuando está en Estados Unidos, le dice venga y le consigo trabajo aquí en México. Y le presenta la intelectualidad mexicana que tenía españoles, guatemaltecos, civiles de todos europeos, en un mismo espacio donde se sentaban a beber, a hablar y a apoyarse, y lo ayudaron a la construcción de 100 años de soledad. Porque hablar y tener una retroalimentación ayuda muchísimo para la construcción de ciertas obras. Entonces, eso era lo esencial de esta conversación. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta que ese capítulo es maravilloso, y lo de la construcción de cómo era Macondo era esencial ahí. Pero eso dejó de ser útil después de ciertos años. Y había una discusión que también tienen ustedes, que en los 70, 80, en América Latina, pues la justicia no es que cumpla mucho, ¿no? Entonces, solo cumple para ciertos centros de poder, la mayoría de la delincuencia o de los delitos quedan impunes. Entonces, la literatura crea unos antihéroes, podemos llamarlo así, que son los únicos que por medio de la literatura tratan de resolver esas situaciones, ¿no? Y también, no solo de resolverlas, sino hacerlas públicas. Y eso ahí nace el tema de la novela negra,
Y ese es un tema de ciudad, entonces es una conversación mucho más grande. Y después viene la conversación muy fuerte con el tema de los feminicidios, porque antes la literatura latinoamericana veía eso todo por igual y no le veía una diferencia, y ahora hay un tema de, de que la literatura está tratando de hacer como una conexión al respecto de eso y tratando de mostrar ese tema tan absurdo en América Latina, ¿no? Y eso comienza a conectarse constantemente y es maravilloso porque comienza a haber como una conversación. Entonces, nace en un lado, después en el otro, nace en Argentina, después en Colombia, después en México, y comienzan a releerse esas grandes escritoras al respecto y comienza a haber una conversación. Y sigue presente, y sigue viva, y eso es lo que me llama la atención al respecto. Oye, y lo mejor de este tiempo en que estamos viviendo, eres testigo presencial a través de esas entrevistas que has realizado. De hecho, me llama la atención que te llaman el entrevistador de escritores. Ese es como te reconocen, como te admiran. Y quiero compartir aquí con nuestros seguidores de Lecturas Asombrosas que se están acercando a tu trabajo a partir de esta conversación que estamos teniendo. Y quiero utilizar palabras que no son mías, que las encontré mientras trabajaba en tu perfil, y que son de don Ricardo Silva Moreno. Entonces voy a abrir comillas. No solo él ha elogiado tu trabajo, pero me quedo con esta cita. Un investigador que consigue convertirse en lo que investiga. Y un escritor que no descansa hasta dejar consignados todos sus hallazgos, ese es Juan Camilo Rincón. Y me gusta mucho haber elegido esta cita porque nos demuestra lo que tú nos has estado conversando hoy aquí. O sea, ese entusiasmo, esa rigurosidad, Juan Camilo, de acordarse del detalle, de hacer las conexiones, de ver la geografía, no se escapa ninguna esfera en esta investigación, en este ensayo. Si quieres puedes mostrar de nuevo el libro para que veamos cómo está publicado. También tiene en su portada un entramado que tiene que ver con esta relación entre sangre y palabra. Voy a dejar que tú lo comentes, porque también como lectora es importante la conexión. Mira, hermoso. Es bellísimo eso que me cuentas porque el libro está dividido en 3 partes. Es una crónica, un ensayo gigante y las entrevistas. Y al final meto como un bonus track que me parece bellísimo, que son las dedicatorias. Encontré unas dedicatorias hermosas, unas historias absurdas. Entonces, digamos, encontré a José Emilio Pacheco, el gran poeta mexicano, escribiéndole a María Mercedes Carranza un texto y lo puse ahí. Encontré, digamos, a Guillermo Arriaga escribiéndole a Junieles, a unas publicaciones desconocidas de Octavio Paz en Colombia, que fue publicado acá antes de que él lo publicara como libro, de Fernando del Paso. La idea era mostrar todas esas conversaciones y ver qué eran reales. Y en las dedicatorias, en las cartas, está la información. Y mire que al final lo que yo trato de hacer con ese tipo de investigaciones es entender qué es lo que somos nosotros. Que somos como latinoamericanos y que somos como colombianos. Y cuáles son nuestras formas de conexión. Porque lo que hemos hecho, digamos, entre los países es una retroalimentación interesantísima, que nos va conectando, que nos va formando, que nos va dando sentido, o también una lucha, pero una lucha que ha generado, también en la pelea también se ha generado una creación de conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, cuando Pablo Neruda aquí vino a Colombia y criticó a Laureano Gómez, y uno piensa que en el canto general, la crítica a Laureano Gómez, uno dice, pues ahí hay una conversación, ¿no? Y lo que generó aquí también frente a esa discusión, ¿no? Es algo interesante porque eso es esencial, o saber que frente a organismos internacionales,
Gabriela Mistral fue representante de Colombia. No sé si sabías, que eso me parece No, algo interesantísimo. es más, Y déjame anotarlo inmediatamente. a mí eso me parece bellísimo. Y también podemos pensar en las visitas de Donoso a Colombia, ¿no? Que era algo interesante, que es algo muy bello de él acá recorriendo Bogotá y en Cali, por allá en Juanchito, bailando salsa y siendo jurado de un premio de literatura en Cali, ¿no? O pensar en las entrevistas que he tenido con, digamos, y presentes siguen viniendo, ¿no? Eh, que fue, digamos, he tenido dos conversaciones maravillosas que Navia estuvo acá en la Feria del Libro de Bogotá, estuvo, digamos, Montserrat Martonell, que es una gran escritora, y ver cómo cómo los espacios siempre están abiertos y siempre se están conversando. Entonces dije como, antes yo solo pensaba en el pasado y decía que mi vida iba a ser dirigida a recopilar esa información del pasado y traerle una forma sencilla, porque lo que hago en mis libros es tratar de alejarme del tema académico y contar las historias como se las estoy contando en este momento. Como que ustedes se rían, lloren, se diviertan, hagan todas las opciones dentro del libro. No, no me interesa ponerles palabras rebuscadas, para eso están los académicos, dejémoslos a ellos eso. Lo que sí hago es una gran investigación académica, o sea, soy muy juicioso en eso. Sí aprovecho las herramientas de la academia para hacer eso, pero la forma de narrarla sí lo hago desde el periodismo. Y de pronto comencé a hacer entrevistas, arranco hace 7, 8 años. Y me doy cuenta que dentro de 20 años, esas entrevistas, o 30 años, van a ser unas primeras visiones de ver a esos escritores de una forma distinta. Y ellos van a construir una historia, ellos van a ser parte de la historia, pero ¿quién la construye? ¿No? ¿Quién va a ser el Ángel Rama, el Bloom, el que va a comenzar a crear como ese primer paso de unificación para comenzar a tener una conversación de lo que estamos haciendo nosotros como latinoamericanos? Y dije, bueno, yo voy a hacer el primer granito al respecto, que es reunir todas esas entrevistas, hablar con ellos, leerlos, ver qué se está moviendo, porque algo que pasa es que nosotros en la actualidad siempre decimos que lo que está mal, que lo bueno es el pasado. Y dentro de 50 años vamos a decir que lo que está hoy actualmente era lo bueno, que sí, y siempre vamos a tener ese problema. Es algo que me parece muy interesante Como en esa la visión crítica. cíclica, en que el pasado siempre fue mejor. Sí, ese concepto del pasado siempre es mejor. Y no, han salido cosas maravillosas ahora y yo también lo veía, no, Borges, pero nada, también hay cosas muy buenas ahora. No nivel Borges, son distintas. El tiempo pasa, las estructuras culturales pasan, el lector se transforma, las visiones y las necesidades literarias se transforman. Entonces, si Borges publica hoy un libro, yo no sé cómo le iría. ¿Sí me entiendes? Es distinto. Uno no puede hacer esa transgresión, esa transformación, esos cambios, pero lo que sí puede hablar de es lo que ha pasado en los hechos. Se fue el audio. Se fue el audio. Ay, ¿me escuchas? Sí. Ahora sí. 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 Uno puede traer, uno puede hacer esos cambios de pensar que hubiera sido antes si lo traemos a la hora, pero sí podemos hablar de los hechos de lo que ha pasado. Y hay grandes escritoras y escritores maravillosos. Mira, detente ahí, Sí. porque acabo de tener como una epifanía al escucharte y creo que a tu biografía podemos agregarle desde hoy aquí en Lecturas Asombrosas, y me hago cargo de mis palabras como buena periodista. Me encantó esa imagen de pensar en que tu trabajo se va a convertir luego en parte de este mapa literario. ¿Qué tal si pensamos a Juan Camilo Rincón, además de periodista, escritor, buen lector, entrevistador de literatura, tallerista, jurado, como un historiador literario? Lo que tú estás haciendo es la historiografía literaria, que no solo es colombiana, mexicana, es a nivel latinoamericano, incluso más allá, hispanoamericano. Entonces estás marcando pauta, y lo digo con mucha responsabilidad porque coincidimos en este trabajo de divulgadores de la literatura.
ambos nos dedicamos a ese tema. Entonces, para mí eres un referente como en la historiografía literaria de nuestro continente. Y en ese sentido, creo que este libro, del cual hemos estado desentrañando el proceso, las historias, las anécdotas, esta cosa de salirse un poco de la academia y que sea un libro que cualquier lector desde los 14 años pueda leer y disfrutar, un libro que abra puertas de conversación y de ver cómo se está gestionando hoy. Y en ese sentido, quiero llevarte a tu esfera de lector, ¿qué nos recomendarías como lector? ¿Qué autores imprescindibles, en este caso colombianos y mexicanos, que los lectores latinoamericanos deberíamos leer sí o sí? Uy, qué buena pregunta. Bueno, para mí es un honor que digas eso. Yo trato, pues claro, yo desde este espacio trato de hacerlo lo que se puede. No sé, uno no sabe en el futuro, tal vez el futuro lo olvida a uno, tal vez no, uno no sabe, pero uno trata como de reunir la mayor cantidad de voces y hacer la mayor, ahí no solo es entrevistar, sino hacer las preguntas, ¿no? Entonces, preguntas que sean necesarias para investigar más adelante. No las preguntas comunes de qué está leyendo o de qué se trata su libro, sino ahorita estoy escribiendo una vaina muy loca que estoy tratando de hacer un mapa de escritoras latinoamericanas a partir de lo que ellas leen. ¿Qué están leyendo para construir lo que construyen? ¿No? Y Entonces, que ahí son unos vasos comunicantes lindísimos. como lectora yo encuentro que es esencial cuando tú inicias la lectura de cualquier escritora o escritor, saber de antemano quiénes son sus referentes. Claro, O es sea, esencial. pero no todos los lectores tienen esa conciencia tomada de que sí es necesario, que las No, referencias claro. que sí las referencias son importantes. Y hay que hacer diferentes tipos de preguntas en una entrevista, ¿no? Por eso yo hago entrevistas tan largas, porque pues es como hay que dirigirlo a diferentes tipos de medios y de lectores, ¿no? Hay textos que yo hago más, un poquito más dirigidos a los editoriales, otras a los lectores, investigadores, otra al lector que le interesa conocer la obra y ya. Como que eso es interesante, y yo siempre le hago como el recorrido a los escritores. Bueno, me haces una pregunta interesantísima, porque en Colombia, yo te voy a decir algo, hay algo que he visto, es que escritores colombianos siempre existieron. ¿Qué pasa? Es que nosotros hemos sido siempre bien machistas, entonces las editoriales, los espacios culturales, siempre han dirigido su labor hacia los hombres. Pero grandes escritoras colombianas hemos tenido toda la vida, desde Mabel Moreno hasta Elisa Mojica, y digamos Pilar Quintana, que alguien que amamos con todo el corazón, hizo una vaina interesantísima que les sugiero que la miren, que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que la hizo con el Ministerio de Cultura, bajo ella junto a otras escritoras, o sea, escritoras buscando a otras escritoras, que algunas han sido desaparecidas o que no se leen tanto y las han recuperado muchísimo. Está Camila Charri, hay gente muy dura en esa investigación, pero como la cara que la muestra es Pilar Quintana, que es premio Alfaguara, nosotros solo hemos tenido 2 premios Alfaguara, mujeres, ¿no? Laura y Pilar. Y además de ser una gran escritora y tener libros tan maravillosos como Los Abismos, que a mí me parece que narrativamente es impresionante, hace esta investigación de las escritoras. Depende del gusto. Yo les puedo dar nombres, ustedes pueden mirar. Yo siempre creo que la lectura llega cuando uno está listo. Cuando tenía 15 años y me llegó el Quijote, pues a mí me costó muchísimo entenderlo y lo sufrí. Pero cuando lo volví a leer a los 30 años, lo gocé y me reí como enano. Para mí es una cosa que me parece interesante, como si fuera un niño. Me reí muchísimo porque lo disfruté muchísimo, como si estuviera viendo una comiquita. A mí los textos llegan
cuando deben llegar. Y si no les llega, y si en ningún momento les conecta, pues déjenlo. Hay tantos libros escritos en la vida. Lean lo que les gusta, no se obliguen a leer lo que no les gusta, ¿no? No es necesario, no hay una regla, no hay un señor con un palo detrás de uno persiguiéndolo para decirle, para pegarle a uno si uno no lee X o Y libro. Digamos, aquí tenemos, a mí me gusta, hay una, bueno, Nivel Alto, Laura y Laura Restrepo y Pilar Quintana. Que miremoslo por un lado por Alfaguara. Por el otro lado, hay alguien con la que hablé hace poco, que sacó un libro que se llama La Encomienda, que Jesús, Dios mío, qué libro tan chévere, que se llama Margarita García Roballo, está en Argentina. Hablando de las escritoras colombianas que están en Argentina, está María del Mar Ramón, La Manada es algo bellísimo. Por el otro lado, gente que tiene conexión con México, ya la producía Vanessa Londoño, con Hacer Animales, una cosa increíble. En Colombia, haciendo un muy buen trabajo desde Colombia, está Catalina Navas. Catalina Navas tiene 2 libros bellísimos, va por una trilogía que es espectacular, que se la sugiero muchísimo. Andrea Mejía, con títulos largos y profundos, hermosísimos. Andrea Salgado, para ver otras visiones de la literatura de mujer, que me parece de verdad una de las mejores narradoras en este momento colombianas. Creo que así les di como un gran gran paralelo. Con México, México es gigante. Voy a tener esta discusión esta noche cuando duerma, me voy a despertar a las 3 de la mañana y voy a decir, ¿por qué me falta X o Y? ¿No? Entonces, desde Margo hasta Elena, que siguen tan vigentes y tan presentes como hoy, pueden ir a otras visiones también. México tiene, primero que todo, México tiene una gran colección de grandes escritoras mexicanas que ya murieron, pero que son buenísimas. Y que este concepto de medirnos nosotros latinoamericanamente desde la intelectualidad estadounidense nos dividió. Entonces ese concepto de no existió, sino un concepto norteamericano para describirnos, ¿no? Y eran cosas que podían llegar a ellos en inglés, ni siquiera no leían en español. Entonces, obviamente, uno tiene que pensar en Elena Garro, ¿no? Guadalupe, sí, hay grandes escritoras maravillosas allá que uno dice, wow, incluso Leonora Carrington, métela ahí dentro de ese listado, que yo la veo más mexicana que cualquiera, a pesar de que haya nacido afuera. Pero actualmente, sigamos hablando con las que siguen vivas, digamos, ahí está Mónica Lavín, que me parece impresionante el nuevo libro sobre el papá, que me parece interesantísimo. Yo sigo mucho, digamos, los Granta, los Bogotá 39. Laura Baez es buenísima, que es interesante. Está, digamos, Aure García Junco, que también está pegando muchísimo, muchísimo, muchísimo ya en América Latina. De México, de verdad, ustedes vayan a cualquier zona y encuentran Lola también. Todo el mundo está haciendo cosas bellísimas. Y es como, lo que hay es para leer. No dije ni un hombre. No, hay hombres también muy buenos, no, sí, increíbles. Pero si no, duramos otras 2 horas aquí haciendo lista. Mira, para animar a quienes nos ven en Lecturas Asombrosas, voy a pedirte tu Instagram para que te sigan en Instagram y en las redes sociales, porque además estás siempre participando en conversatorios, estás con estas presentaciones y conversaciones. Atención, lectores en tránsito en México y a quienes nos vean por allá, se viene la FIL de Guadalajara con grandes sorpresas, y una de esas sorpresas es que Juan Camilo va a estar allí desde el 26 de noviembre al 29 con mucha actividad literaria, así que pueden acercarse a conversar con él. Ya lo han visto aquí, lo accesible, lo generoso, lo entusiasta. Podemos pasar horas conversando sobre lo que nos apasiona, que es la literatura, sobre la visión. Quiero hacerte 2 preguntas antes de la lectura asombrosa, que es esencial en este programa. Primero, estamos en la efervescencia de este Colombia y México entre la sangre y la palabra.
Ya nos indicaste que estás en otro trabajo, ya estás trabajando sobre eso, y que nos vuelvas a reiterar en el nuevo trabajo el tema que estás trabajando para tu próxima publicación. ¿Cuál es? Como primera pregunta. Y una vez que me respondas, hago la última pregunta para ya iniciar la lectura asombrosa. Bueno, hay uno que ya decidí acabar porque si no, no va a terminar. Es la relación del resto de los países con Colombia. Ya hice una unificación de todas. Ahí hay un capítulo bellísimo con Chile, bellísimo, bellísimo. Sé que les va a gustar muchísimo. Ese espero que salga el próximo año. Si ya me pongo juicioso y lo termino. Y estoy haciendo, arranqué hace poco, que vamos a ver cuánto me demoro, es la relación de Latinoamérica con España. Es una monstruosidad de conversación, alrededor de 50 entrevistas, ensayo y crónica respecto de eso, que también me parece una conversación interesantísima de cómo nos unimos ya como latinoamericanos. Y algo que me ha mostrado con las conversaciones con otros escritores de todo el continente es que tenemos las mismas penurias, Ana, y tenemos las mismas angustias, tenemos los mismos elementos que nos van identificando. Entonces, a pesar de que manejemos ahora mejor, más lenguaje local y que haya conversaciones locales, el concepto de la condición humana es esencial y eso nos hace que nos signifiquemos. Y eso me parece interesante porque las dudas son muy parecidas. Entonces, o las búsquedas son muy parecidas. Entonces, creo que ahí podemos jalar muchísimo. Y nos vemos en la FIL Guadalajara. Voy a estar, Ángeles, voy a estar en la mesa de Latinoamérica Viva, que son 24 escritores que representan la actualidad de la literatura latinoamericana. Voy a estar en 2 mesas. En una voy a estar con mi adorada Fernanda Trías, gran escritora. Voy a estar con Jesús, con Carolina Bello. Voy a estar con Leonardo Padura. Voy a estar con Andrea también, de Chile. Voy a estar con un equipo bellísimo, bellísimo, bellísimo de gente interesantísima, hablando de lo que nos une como país, de cómo nos une como continente, ¿no? Y Como qué continente. cómo nos unificamos como continente, que me parece interesantísimo, porque a pesar de las distancias, pues, pucha, hay más de lo que nos une de lo que nos separa. Entonces, y creo que la primera unificación no va a ser ni política ni económica, sino la primera forma de encontrarnos a nosotros va a ser cultural. Si reunimos eso, los demás pasos estarán un poco más cerca, ¿no? Así es. Estoy contigo en esa cruzada y voy a aprovechar de recordarte que están los espacios en nuestra comunidad de lectores en tránsito para que podamos seguir ahí todas las actividades en la FIL de Guadalajara. Mi última pregunta antes de ir a la lectura asombrosa. ¿Cuál es tu visión de nuestra literatura, de la literatura chilena que actualmente llega a las librerías colombianas? Tú y yo sabemos, porque nos movemos en el medio, que una de las grandes complicaciones para esta unión es la distribución entre los conglomerados de editoriales. Existe, por ejemplo, Planeta Colombia, Planeta Argentina, Planeta Chile, pero los chilenos no encontramos a los escritores publicados de Colombia en nuestras librerías, y también sucede eso. ¿Cuál es tu visión con respecto a los autores y autoras que llegan a las librerías colombianas desde nuestro país? Pucha, es una tremenda pregunta. ¿Qué pasa? Es que las grandes editoriales se llevan a muchos escritores, pero no la gran mayoría. Manejan los escritores que han tenido como un gran peso o una gran fuerza dentro de sus zonas culturales, pero los regionales no los tocan, no llegan a esos espacios. Entonces, digamos, Random está haciendo algo muy interesante que se llama, creo que Mapa de Letras, que está trayendo escritores de todos lados, pero igual sigue siendo los escritores de su zona, de su grupo, que son los grupos Random, Penguin, nada Claro. más. O sea, es muy pequeño, pero las grandes editoriales independientes han logrado una conexión bellísima al respecto. Digamos, en mi editorial está Montserrat. Yo nunca hubiera podido leer a Montserrat, además de sus artículos, que ella es chilena, si no lo hubiera podido leer si no fuera porque se publica allá. María José Navia yo no lo hubiera podido leer sin Par,
es una editorial independiente muy fuerte aquí en Colombia, no hubiera sacado sus libros allá. Y creo que las editoriales independientes son las primeras que están mirando lo que no es canon, están mirando lo que los grandes escritores y son más responsables con el tema de la edición. Entonces yo les agradezco mucho eso. Y al respecto de eso, ha llegado grandes escritoras chilenas a México, a Colombia. Y eso me parece interesante porque genera una conversación sobre otras visiones. Y algo que se ve y que nos llama mucho la atención es el tema de la literatura que está conectada a la violencia de género, el tema de la literatura que está conectada en Chile al tema del cambio social. Ya no estamos con el tema de siempre Pinochet, lo que pasó en la dictadura, eso ya es un tránsito de los hijos de eso o los nietos de esas situaciones, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos quedó al respecto de eso? Y el tema del cambio, el tema de la transformación, que me imagino que los llevó a ustedes a tomar la decisión de Boric y todo eso, que es un círculo cultural que se está desarrollando allá y que comienza a llegar acá. Pues esas visiones de lo otro, de los otros, de las otredades, de la versión de las visiones queer, bueno, ustedes tienen a Lemebel, pero Claro, a además de Pedro. todas esas visiones, lo que está llegando moderno ha generado una discusión de otras voces. Y eso a mí me parece bellísimo. Y lo que está llegando de Chile es interesantísimo y le estamos parando muchas bolas acá. Es de los países con los que tenemos una conexión muy grande. Y creo que eso se va a ver en mi siguiente libro. Vamos a estar súper atentos. ¿Sabes qué? Claro que sí. Dímelo. No, termina tú la idea. Es que me quedo ¡Ay, no! Instagram, Cronopio49, Twitter, Juan Camilo Ring 2, Facebook, Juan Camilo Rincón. Cronopio49, ¿por qué? Porque lo hice hace 20 millones de años cuando era súper cortasiano, sigo siendo supremamente cortasiano, pero debí poner mi nombre, no sé. No hay nada que hacer. Cronopio 49. ¿Sabes qué estoy pensando? He tenido la posibilidad de visitar Argentina y Bogotá como gestora literaria, de disfrutar primeramente como lectora, ¿cierto? Nuestra pasión por la literatura parte por esa necesidad de leer, de conocer, de ampliar la visión que tenemos del mundo. Y una de las cosas que me han llamado gratamente la atención y que quiero que tú me cuentes sobre esto, es cómo son los mismos escritores y autores que muchas veces no están invitados a las grandes ferias del libro, que por lo menos acá en Chile, todo lo que es feria municipal, local, por regiones, están abriendo grandes espacios para los autores autopublicados, para los autores que están en editoriales pequeñas. Pero en estas grandes ferias, como Bogotá, como Buenos Aires, como la Filsa de Santiago, que viene ahora también en noviembre, son los autores que viajan y se conectan, no con los editores, sino que con otros escritores, y hacen este intercambio de libros. Voy a pedirte que me esperes un segundo, espérame un segundo. Bueno, lo que estoy diciendo, que he podido apreciar, palpar, conocer también esta forma generosa de difusión que hacen los propios escritores y escritoras. Lo he visto también porque lo veo también en esta comunidad que se llama Lectores en Tránsito, esta generosidad de los escritores de ir, de presentarse y de generar, y tú lo has vivido, Juan Camilo, después de las largas jornadas en estas ferias, nos reunimos lectores y escritores en torno a esta conversación, a esta fiesta, cómo se van intercambiando libros con unas emocionantes y vívidas dedicatorias. ¿Cómo ves eso? Para mí, eso ha sido un descubrimiento como lectora, y encuentro que nos habla de este quitar fronteras que tiene la cultura y la literatura. O sea, podemos ir a Argentina y escuchar estas conversaciones que se generan con diferentes autores de diferentes países de nuestra Latinoamérica,
y que empiezan a encontrar estas cosas que no son comunes, y que es una de las cosas que vamos a encontrar en este ensayo que tú nos propones este año 2022 en este trabajo de Colombia y México. ¿Qué opinas de eso? Pues yo a las escritoras y escritores les voy a dar una sugerencia. Las ferias del libro son importantes, pero las verdaderas negociaciones en ferias del libro se hacen después de la feria del libro, como lo diría Julio Cortázar, en las pachangas espasmódicas. Ahí es donde toca tener la conversación. Ahí uno es cuando conoce verdaderamente a los autores. Porque uno en la presentación, uno está nervioso, se presenta, firma, se va. Sí, como que cumple con la labor, pero la verdadera conversación se hace después. Es cuando se hacen las uniones y conexiones. Es cuando uno conoce a la gente. Y el escritor, a pesar de... Ahí es cuando también baja como la coraza de escritor, como que hay que tener como un deber ser de escritor y siempre están todos angustiados y ya después se tranquilizan. Entonces, ahí es cuando ya somos más humanos. Y eso me parece bellísimo porque en la conexión de la humanidad se hacen las amistades, y en la conexión de las amistades es cuando las mejores apuestas se hacen. Entonces, mi sugerencia siempre es como, esperen, tengan la conversación después. Encuentren esos puntos de conexión después de la feria, después del encuentro. Y lo bueno es que nosotros compartimos el mismo idioma. Yo no me imagino, cuando yo traté de tener una conversación aquí, digamos, aquí yo recibí a Job Kasemak, yo lo presenté. Claro, tuvimos una conversación bonita de cómo pescar salmón en Alaska. Y nos reímos, y un día le dije que sí, que yo iba a ir allá y que me cuente, que me enseñe a pescar. Pero no hay una conexión cercana, ¿sí? Que cuando hablo con un chileno, con un paraguayo, con un uruguayo, como que somos más nosotros, somos más cercanos. Por eso, digamos, esta conversación tan bonita es porque somos más. Yo cuando tengo este tipo de entrevistas, digamos, con los suecos, yo tengo que organizar 20 preguntas, porque sé que ellos son sujeto, verbo, predicado, sale. Son respuestas al punto. Nosotros, yo sé que guardo 10 y voy a hacer 6, porque mucha chisme más bueno, ¿no? Y es lo que me pasó, y voy a decir que tenía como 11 preguntas y creo que... Culpable, Juan Camilo. No, pero ha sido genial. Juan Camilo, Lecturas Asombrosas, este programa de difusión literaria, lo que quiere es que a través de los invitados podamos conocer un poco y asombrarnos con esta lectura en voz alta. Yo, ferviente promotora de la lectura en voz alta, para mí no hay mejor acto de amor que alguien te lea en voz alta, algo que para esa persona es importante. Así que te voy a invitar a que en tu forma tan particular nos leas un fragmento de Colombia y México, entre la sangre y la palabra. De Comala Macondo, un árbol de sangre. A unos cuantos kilómetros de Cartagena, a pocas horas de Aracataca, cuna de los incomparables Gabriel García Márquez y Leo Matriz, se encuentra San Pedro Consolado, corregimiento de la mítica región colombiana de Montes de María. En lugar del deleite para los vallenatos y hablar con acento costeño, sus habitantes se visten como mexicanos y hablan con acentuada tonada de ese país. En Yucatán, el bambuco es tradición desde 1908, cuando a la península llegaron Pelón Santa Marta y Adolfo Marín, integrantes del dueto antioqueño, cuya producción en suelo mexicano supera ya los 20 discos. Estas son historias tan dignas de realismo mágico que comparten las diversas regiones de este continente y que reflejan la profunda cercanía existente entre Colombia y México. ¿Listo? Sí, hermoso terminar con esta idea del realismo mágico que entrama toda la historia de nuestros pueblos, que nos acerca y que podemos reconocernos en esos personajes de estos grandes escritoras y escritores y escritoras que vamos a encontrar en tu libro. Recordar que fue publicado por Palabra Libre,
Así que también aplausos para ellos por esta visión de tener entre su catálogo tu trabajo. Así que agradecidos por ello también. Voy a pedirte, en honor al tiempo, mi estimado, que nos hagas una reflexión para el cierre de esta emisión. Bueno, quiero invitarlos también, pueden encontrar este libro en Amazon, ya en Amazon está la segunda edición, ahí está incluida 2 entrevistas que van a amar, que es la de Laura Restrepo, que es una gran escritora colombiana, y la de Julieta Venegas, porque esta relación del libro no solo fue literaria, sino también musical, pictórica, fotográfica, de cine, todas las artes estuvieron conectadas siempre de Colombia y México, y eso es algo maravilloso. Y como reflexión final, los invito a que pensemos no solo como construcción de nuestro país. Tratemos de encontrar una forma de conectarnos con los otros países, de conversar, de leer las otras opciones, las otras visiones, y darnos cuenta que lo que nos identifica es mucho más de lo que nos separa. Entender que la cultura nos muestra que también tenemos los mismos problemas, pero por medio de la cultura también encontramos las formas distintas de poderlos conversar y de superarlos. Que lo interesante es que para poder mejorar siempre hay que generar una discusión. Y la cultura permite eso, dialogar, conversar y construir. Entonces, Ángeles, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, estoy feliz, estuvo muy bueno el chisme, como decimos aquí en Colombia, y amé esta conversación tan maravillosa. Yo confío, Juan Camilo, que sea la primera de muchas conversaciones. Está este espacio de lecturas asombrosas para cuando quieras contarnos de tu trabajo o de la difusión, de lo que haces como periodista. Me voy a quedar con esta imagen de la historiografía literaria latinoamericana en la cual estás trabajando. Voy a estar muy pendiente de tus futuros trabajos e invitarlos a seguir a Juan Camilo. Es él la puerta de entrada a muchas y muchos nuevos creadores literarios y culturales de nuestra América Latina, así que agradecida primero por tu existencia, gracias por existir, Juan Camilo, y segundo, gracias por esta conversación aquí en Lecturas Asombrosas. Como siempre, me despido, soy Ángeles Barrera Jofré, la anfitriona de este programa, y muy contenta por esta conversación, por estos puntos de encuentro, por estas nuevas formas de entender nuestra literatura. Así que un gran abrazo desde aquí, desde Santiago de Chile, y nos vemos en un próximo Lecturas Asombrosas a través de Radio Universidad SEC aquí en Chile. Gracias, Juan Camilo, un tremendo abrazo. Un abrazo para ustedes también y espero pronto estar en tierras chilenas para tener que conversar esto un poquito más cerquita. Espero lo mismo, así que con ese deseo, esperando que sea todo un éxito tu presentación en la FIL de Guadalajara y en muchos ahí a conversar contigo y con los escritores que vas a tener la oportunidad de compartir en esta gran fiesta literaria. Gracias, que estés muy bien. Chao. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.